Buenas tardes, profesionales del aire acondicionado. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de Producto y Garantías en Duventus. El día de hoy vamos a ver lo que es el módulo 8 de la capacitación en línea. Agradezco a todas las personas que están conectadas hasta el momento. Muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo para poder platicar y compartir un poco el conocimiento que se genera por parte de lo que es el distribuidor de fábrica o nosotros como distribuidores de fábrica. Gracias a todas las personas que han estado al pendiente de estas transmisiones. Vamos más de la mitad. Hay algunas personas que creo que han tenido detalles con las asistencias. 1 o 2 cursos. Esténse tranquilos, vamos a ver cómo podemos, vamos a hacerla como en la preparatoria, ¿no? Vamos a hacer una regularización para poder darles el beneficio a todos. Yo entiendo que muchos estamos trabajando, detalles que pasan, X, pero la idea es que realmente ustedes se tomen el tiempo de ver, de analizar y de debatir la información que les compartimos. Entonces, esténse tranquilos, vamos a hacer algo especial para ustedes que les faltan 1, 2 o 3 módulos. La intención de nosotros es, como les he comentado y como les he dicho en todos los cursos, es capacitarlos, ayudarles a hacer un trabajo más profesional. Entonces, vamos tranquilos, vamos bien. Entonces, vamos a dar inicio al módulo 8, ¿sí? ¿Qué vamos a ver ahorita ya en esta parte de lo que hemos avanzado? Acuérdense que ya vimos teoría básica, algunos conceptos, ya vimos instalación eléctrica, vimos eficiencias. Ahora vamos ya a entrar en materia de lo que es un proceso de instalación, unas buenas prácticas en el proceso de instalación del mini split, ¿sí? De aquí parte el que el equipo realmente te dé capacidad de enfriamiento, realmente te dé eficiencia, realmente te entregue un confort, ¿sí? Que son 3 palabras básicas para catalogar un equipo como bueno, ¿sí? Recuerden que pues, todos los equipos tienen un cierto margen de calidad o un cierto estudio de calidad. La persona o el proceso de instalación es lo que puede hacer que un equipo pierda la eficiencia totalmente, ¿sí? Entonces, por eso estamos haciendo estas dinámicas, para poder compartir con ustedes los tips que les pueden ayudar a mantener un buen proceso de instalación, ¿sí? ¿Qué no? Muy bien, escuchen muy bien. Tips de lo que no debemos hacer cuando vamos a instalar un equipo Duventus. Hay veces que hay consideraciones, o en ocasiones hay consideraciones de los lugares donde vamos a instalar. Llámese la casa, el cuarto, la recámara, la oficina. Recuerden que el mini split es un equipo que está diseñado para el área residencial, comercial, de bajo nivel, o sea, lo que son consultorios, lugares que son como si fuera un cuarto de una recámara, ¿no? En sí el mini split está diseñado para el área residencial. Por las condiciones, la facilidad de instalación, el costo, ¿sí? Porque un equipo mini split a un equipo light commercial, así hay algo de diferencia en lo que es el costo, pues empiezan a emplear ese tipo de equipos en oficinas, en consultorios médicos, estéticas, locales comerciales. Entonces, simplemente hay que cumplir un poco con los reglamentos para que el equipo trabaje de forma eficiente. No quiere decir que si lo instalamos en ese tipo de lugares no vaya a trabajar, simplemente quiere decir que necesitamos ser más intuitivos, más de pensamiento más técnico, más práctico, para entender qué puede pasar si hago ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué no debemos hacer? No instalar en áreas de ventanas. Acuérdense que lo que más hace que ingrese el calor a un cuarto es un ventanal. ¿Por qué? Porque hace las funciones de una lupa. Si a esa ventana le da el sol directo, porque la casa tiene una fachada tipo sur, pues le da el sol desde las 8 de la mañana que se pone hasta las 6, 7 de la tarde,
Y si estamos acá para el Pacífico, pues aquí el sol sale desde las 4:30, 5 de la mañana en verano. Ya están las temperaturas arriba de los 38 grados. Ese calor lo va a tomar el aire que está circulando, lo va a retornar al equipo y va a provocar que se eleve la presión de operación. Puede ser que la eleve en un 5, en un 10, en un 15%, dependiendo del área del ventanal, dependiendo del tipo de cortina, porque también podemos evitar o minimizar esa carga térmica utilizando cortinas que sean de grado térmico, ¿sí? Que sean cortinas que sirven para no dejar pasar el calor del vidrio, o a menos que la ventana tenga algún tipo de cristal especial que no permita el paso de los rayos que calientan el vidrio, ¿sí? Entonces, una recomendación es no colocar el mini split arriba de una ventana. Los equipos Duventus están diseñados para climatizar cualquier área de lo que es la casa, pero si está arriba de una cocina, vamos a provocar que cuando se esté cocinando, ese vapor que sale de lo que es el sartén, que en sí el vapor es nada más y nada menos que el aceite hervido, se impregna en el filtro. Si el filtro no se limpia constantemente, se impregna en las aletas del serpentín del evaporador y va bajando la capacidad de enfriamiento. El equipo va a trabajar, no pasa nada, va a trabajar, pero va a castigar su capacidad de enfriamiento, va a castigar su eficiencia energética. ¿Por qué? Porque al no circular el aire va a tardar más tiempo en enfriar, y ese tiempo en enfriar va a representar un consumo de energía. Entonces, ¿qué pasa con los equipos en las áreas de cocina? ¿O qué es lo que debemos de hacer? Pues darle servicios preventivos más continuos. Si es una cocina que se usa constantemente, que la señora hace desayuno, comida y cena, yo creo que el servicio preventivo debería andar entre los 2 y 3 meses. Si es una cocina que se usa regularmente, nada más en la mañana, desayuno, y en la noche para la cena, pues se puede ir hasta 6 meses. Pero esto va a ir en función de las horas que trabaje el equipo encendido junto con la cocina. Y acuérdense que en la cocina es un punto caliente. Hay que tomar en cuenta el calor que irradian las placas, y que nunca vamos a llegar a una temperatura de confort. ¿Por qué? Por el calor que se genera. Estamos metiéndole calor a un equipo que está calculado para cierta área, para cierta carga térmica. Entonces ahí lo que debemos de aplicar ya es una carga térmica especializada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás aumentando el calor de la cocina, de la campana, en la carga térmica que está trabajando el mini split, aparte del área, las personas, los vidrios, si es que tiene vidrios, y todo lo que aumenta la carga térmica, ¿no? ¿Qué más afecta al funcionamiento y la eficiencia y al confort? Instalar los equipos arriba de las puertas. Acuérdense que el equipo está generando un aire frío, y ese aire frío es para climatizar el interior del cuarto. Si yo abro la puerta y afuera hay un área caliente, un área no climatizada, entonces el calor, acuérdense que tiende a igualar sus temperaturas de un área a otra. Entonces, ¿qué va a hacer? El calor del exterior, la humedad del exterior, en cuanto abramos la puerta, va a ingresar al cuarto que está frío. Y es cuando se descompensa un poco el sistema y el equipo trabaja más tiempo. Si es un cuarto que pues se va a abrir nada más cuando va a entrar una persona y va a salir, un cuarto de un dormitorio, pues es hasta cierto punto permisible. Pero si va a estar en lo que es la salida de la casa, que el calor del exterior es el doble o el triple de lo que es el interior, pues entonces sí vamos a tener un problema de descompensamiento. Va a ser algo similar a tenerlo arriba de una ventana, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo buscar otro lugar donde ese calor que está entrando por la puerta no le aporte carga térmica al sistema y el equipo haga y dé un confort o una temperatura de inyección buena, ¿sí?
¿Qué más? Instalarlos en las paredes que son más cortas, ¿sí? Si el cuarto es un cuadrado, pues hay que buscar colocarlo en el medio. Si el cuarto es un tipo rectángulo, pues vamos a buscar la pared menos ancha, la que tenga menos medidas, para poder hacer que el aire se disipe sobre el área más larga, ¿sí? Hay veces que las condiciones de las construcciones no nos permiten colocar los equipos al centro. ¿Por qué? Porque es una pared contigua, porque es el patio del vecino, el pasillo de servicios, y el vecino no quiere que estén colgando los tubos, que se vean. Entonces, hay consideraciones que sí podemos permitir, pero lo ideal, lo que te va a hacer que el equipo sea eficiente, lo que te va a hacer que el equipo dé un confort inmediato es colocarlo al centro de la pared, ¿sí? Ahí debemos de considerar si hay que aumentar un kit, aumentar el kit, decirle al cliente: señora, usted va a invertirle 500, 1000 pesos más en la instalación, pero su equipo le va a ahorrar luz. ¿Por qué? Porque va a cortar más rápido, va a enfriar más rápido y no va a estar pagando luz cada mes 100, 200 pesos más, porque se está ahorrando un tramo de kit de instalación. Entonces, considérenlo eso, ¿sí? Ahorita ya es muy común las instalaciones aparentes. Antes, los técnicos de antaño no me van a dejar mentir, todo era ranurado, ¿sí? Y pues antes el mini split, cuando era un equipo nuevo, la instalación era muy cara por eso, porque implicaba un poco de trabajo de albañilería para ocultar los tubos, que no se vieran, y eso dejó de hacerse, porque pues el costo de la instalación se empezó a bajar, porque empezó a hacerse, bueno, ya son otros temas, ¿no? Pero en sí lo que debemos de buscar es, recuerden, confort, ahorro y eficiencia, ¿no? Entonces, la recomendación es no instalarlos en las esquinas. Aparte que para darle un mantenimiento, luego andamos metidos en broncas, porque no podemos quitar la carcasa, porque no podemos retirar la tarjeta, no podemos retirar la turbina, no podemos quitar el motor para darle un servicio. Entonces, ahí hay que considerar esos pequeños puntos para que el equipo realmente trabaje de forma eficiente, ¿sí? Arriba de aparatos electrónicos. Recuerden que el control remoto maneja una señal infrarroja, IR. El 99.9% de los equipos que manejan control remoto manejan un tipo de frecuencia. Se supone que deben de estar diferentes, pero si en algún momento, por algún azar del destino, adquieres un electrónico que es muy similar a la señal de frecuencia del mini split, podrías estar metiendo códigos basura a la tele o códigos basura al display del mini split, y eso va a provocar que el equipo empiece a fallar o a hacer cosas que no debe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el receptor va a recibir cualquier señal que lo esté bombardeando en 5 metros a la redonda. Entonces, hay que considerarlo. Aparte de que si en algún momento el equipo se tapa el desagüe y empieza a tirar agua hacia enfrente, pues puede dañar los electrónicos, la televisión, el estéreo, el reproductor de DVD, algunos todavía tienen, ¿sí? Entonces, deben de considerar esas dos partes. Primero, que a lo mejor los controles remotos son compatibles entre sí, o que el agua que puede expedir el aire acondicionado, si se llega a tapar en algún momento, puede dañar esos equipos electrónicos, ¿sí? ¿Qué sí recomendamos al momento de instalar tu equipo Duventus, tu unidad interior? Compresor. ¿Qué sí recomendamos? Recuerden que la perforación que va del evaporador o de la pared interior a la pared exterior para atravesar el kit de instalación debe de llevar una inclinación. ¿Para qué? Para que el agua que se condense dentro del tubo, si por alguna razón el vinil o no está bien aislado el kit de instalación, genera condensación en el interior, esa agua que está dentro de los tubos, esa humedad que se genera dentro del tubo, no entre
hacia el interior del cuarto, mojando la pared, dañando la pintura y provocando molestia al cliente. ¿Por qué también hacer la inclinación a 3 o 5 grados? Para que si en el exterior hay una lluvia y a esa pared le da la carga más fuerte del agua que está cayendo, no ingrese hacia adentro de la casa, ¿sí? Al hacerlo inclinado vamos a hacer que el agua se escurra y no ingrese hacia adentro de la casa. Aparte, ese tipo de inclinación hace que al momento de que nosotros salgamos con el kit de instalación, hagamos un doblez y que va a estar en la parte más baja del evaporador y va a ayudar al equipo a formar una semitrampa, y esa semitrampa ayuda a que el aceite que va junto con el refrigerante, cuando se apague el equipo, que se quede estático el refrigerante, ese aceite se va a condensar y se va a ir a la parte más baja. Cuando prende el compresor, va a jalar ese aceite, lo va a mandar al cárter del compresor y va a hacer el trabajo de lubricar las partes mecánicas, ¿sí? En el caso de la base metálica, mínimo 4 pijas, taquetes, 5/16, 3/8. Los que tienen el equipo de fábrica, es un kit de instalación básico que está recomendado por fábrica. Fábrica dice que con ese taquete de 1/4, creo que es menos de 1/4, es de 5/32, algo así, por ahí, es suficiente para sostener la placa. Pero acuérdense que vienen cerca de 6 o 7 taquetes. Entonces ellos dicen, vas a usar 1 o 2 para el control remoto y los demás para lo que es la base. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces las casas o las construcciones, pues, de ladrillo o de block, no permiten usar ese tipo de taquetes porque se desmorona el block, se desmorona el ladrillo y la base queda floja. Entonces la recomendación es mejor usar 5/16, 3/8, para que la base quede más firme y el equipo no esté bailando, no esté vibrando, no esté provocando ruidos extraños cuando haya choque térmico en el plástico y esté firme, ¿sí? Recuerden que lo que ocupamos es que la base quede firme para que el serpentín quede correctamente suspendido en la pared y no exista ningún riesgo de accidente o de daño al serpentín o a la unidad interior. Medidas. Cuando nosotros respetamos las medidas de instalación, hacemos que el equipo dé un mayor volumen de inyección de aire, lo dejamos respirar. Yo creo que la medida más crítica es la medida que es de la losa, del techo, del plafón hacia el área de retorno, que sería la medida A. ¿Por qué? Porque ahí dejamos que el equipo respire, dejamos que el equipo jale el volumen de aire necesario que ocupa el serpentín para hacer que el refrigerante que va circulando se evapore y no se retorne como líquido al compresor. Y ese frío que está pasando del aire hacia el serpentín, al aire de la inyección, te dé una capacidad de enfriamiento superior en algunas ocasiones, ¿sí? Entre más volumen de aire tú muevas, vas a tener más intercambio de temperatura en el cuarto, se va a enfriar más rápido y vas a ahorrar energía, ¿sí? Entonces es muy importante esa medida. Las otras 4 también son básicas, son importantes, pero son más de mantenimientos preventivos, y la medida de lo que es piso a inyección es para que el aire frío realmente caiga hasta lo que es el área más baja del cuarto y ayude a hacer un proceso de retorno del aire caliente. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a más de 3 metros, el aire no va a llegar hasta la parte inferior del cuarto y no va a ser un proceso de enfriamiento pleno, ¿sí? Entonces vamos a formar ahí como una cortina de aire frío, y si el cuarto tiene un piso muy caliente o es una segunda planta o le da sol y el piso sí está caliente, pues la persona va a percibir que hay calor en el cuarto y eso no es benéfico para el equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué respetar las medidas? Para un buen mantenimiento preventivo, para dar un buen volumen de aire que ayude a que el equipo enfríe rápidamente y para hacer que el aire que está circulando dentro del cuarto recorra todas las partes
y levante el aire caliente, ¿sí? Muy importante, cada equipo de aire acondicionado debe contar con su protección térmica. No es permisible poner un centro de carga de dobles, de 2 pastillas, 220, con un térmico de 40 y de ahí colocar 2 aires acondicionados. Cada aire acondicionado debe tener su pastilla, ya sea el 110, una pastilla, el 220, 2 pastillas. Hay una corriente nueva de eléctricos que inclusive hasta el neutro le ponen pastilla para tener protección tanto en línea como en fase. Entonces ya es cuestión de cumplir con la norma oficial. Recuerden que ya vemos una parte de lo que es la instalación eléctrica y nos pide como mínimo proteger la fase de alimentación, que en el caso del 110 pues sería la línea, y en el 220 pues es fase 1 y fase 2, y debe de tener su protección térmica. En el caso de los equipos Duventus, el equipo de 1 tonelada y 1,5, por consumir menos de 1800 watts, la alimentación es al evaporador. Entonces tu proyecto, tu instalación eléctrica debe estar considerada a la unidad interior. Si vas a hacer un acarreo de lo que es la distancia del kit de instalación, pues puedes hacer un entorche o colocar el centro de carga en la parte trasera de la casa y ahí conectar el cable que viene como alimentador al equipo y de ahí a lo que es la alimentación eléctrica, ¿sí? Si el equipo es inverter de 1,5, de 2, de 3 toneladas, solo frío y calefacción, la alimentación es al condensador. Si el equipo es de 2 o 3 toneladas Classic o Nova Classic, la alimentación es al condensador. El equipo inverter de 1 tonelada, 110, 220, solo frío y calefacción, Nova Inverter, perdón, son al evaporador, ¿sí? Entonces, esas condiciones ya debemos de conocerlas nosotros como técnicos para poder dar un buen proceso de instalación y no estar batallando al momento de estar instalando, ¿no? Esto es parte de lo que es el proceso de instalación de la unidad interior. Ahora vamos a hablar de la unidad exterior o condensador. En el caso del condensador, yo creo que una de las reglas primordiales, básicas, que muchos dejamos de lado, es la instalación de la base. La base debe de cumplir la función de aislar el condensador de un área caliente. Recordemos que las losas, el techo, el lugar donde está instalado el condensador es el que más está expuesto a los rayos del sol. Si el equipo se coloca arriba de una tejabán de lámina, pues si el calor del sol es de 50 grados centígrados, la lámina puede acumular calor porque es un metal y puede reflejar o disipar hasta 10 centímetros de calor, pero aumentando hasta un 20 o un 30% ese calentamiento. Entonces, si tú tienes una temperatura de 50 grados, esa lámina puede estar cerca de los 60, 70 grados. Y si el equipo está sentado arriba de la lámina sin base, pues ese calor lo está pasando al compresor, lo está pasando al condensador y lo está agarrando el aspa porque está irradiando el calor y lo va a hacer que el aire que esté entrando para condensar el refrigerante pues no sea menor a los 48 grados mínimos, que puede ayudar al equipo a hacer un buen intercambio en el condensador. Colocar una base ayuda a que el equipo ahorre energía, no es un gasto, ayuda a que el equipo ahorre energía, ¿sí? En el caso de las medidas del condensador, al igual que el evaporador, recuerden que el equipo necesita enfriar ese refrigerante que está saliendo del compresor a alta presión, alta temperatura. Si el aire del exterior es de 38 grados, va a haber un intercambio. ¿Por qué? Porque el gas refrigerante que sale del compresor comprimido, alta presión, alta temperatura, cerca de los 46, 48 grados, pues va a tener un buen diferencial. ¿Para qué? Para retirarle ese calor. Y cuando llegue al capilar, pase de los 40, 42 grados a los menos 5 grados para hacer un proceso de enfriamiento, ¿sí? Si no cumplimos con estas medidas,
vamos a hacer que ese refrigerante no se condense al 100% cuando pase por el capilar. No exista una expansión que ayude a que el refrigerante salga a baja presión y ayude a un buen proceso de enfriamiento, ¿sí? Otro punto a considerar es la técnica de la contrallave. Si nosotros ajustamos las válvulas sin usar la técnica de la contrallave, vamos a correr el riesgo de dañar la válvula. Así como está nuevo, corre el riesgo la válvula de dañarse. ¿Por qué? Porque si yo hago una presión y no hago el torque o no neutralizo el torque, puedo dañar la tuerca del kit de instalación, puedo dañar el cono porque se está moviendo, puedo dañar la válvula porque se va a hacer ovalada internamente y va a provocar que no selle el O-ring que tiene el vástago, y en vez de tener el refrigerante retenido dentro del compresor del condensador, para hacer un proceso de vacío, pues lo va a empezar a dejar escapar, ¿sí? Entonces, muchos técnicos tienen ya el torque bien medido, pero aún así podemos cometer el error de dañar la válvula, dañar la tuerca o dañar el tubo del kit de instalación. Es recomendable neutralizar el torque. En el caso del condensador, a pesar de que está al exterior, de que está al aire libre, debe de coincidir con el viento dominante. ¿Qué quiere decir? Que el viento fresco debe chocar con las aletas del serpentín del condensador, y cuando el aspa prenda, va a hacer que ese aire fluya más fácil, aparte de que lo va a hacer de una manera natural, ¿sí? Si yo pongo el condensador en contra del viento dominante, primero es que el aspa gire en un sentido contrario, y cuando la tarjeta le mande el voltaje a la bobina del relevador para que cierre el platino y mande la fase de control hacia el condensador para que encienda el compresor y encienda el motor, al haber un giro contrario, el motor va a sufrir un torque innecesario al momento de querer regresar el aspa para empezar a girar, de manera que el aire lo succione de la parte del serpentín hacia la salida del aspa. Entonces ahí estamos metiéndole una carga extra al motor que puede dañarte el capacitor, que sería lo más sencillo, por así decirlo, o lo más grave, que sería dañar el motor, dañar los valeros o dañar el aspa. Si está girando en sentido contrario, recuerden que el aspa tiene una tuerca que es tuerca izquierda. ¿Para qué? Para que cuando gire a la derecha no se suelte, ¿sí? Entonces, eso puede pasar si nosotros instalamos un equipo en contra del viento dominante. ¿Qué otra cosa puede pasar? Perdón. Puede pasar que, como el aire está chocando con el aspa, no se mueve, lo está topando, lo está limitando, y aparte que el poco aire que mueve lo retorna por las partes laterales del condensador, por la parte superior, y eso provoca que se retorne el aire caliente al condensador, y en vez de tener un aire que está entrando a 36, 38 grados por la temperatura exterior hacia el serpentín, pues vamos a tener un aire que está aumentando 38, 40, 42, 44. ¿Por qué? Porque está agarrando calor y lo está soltando caliente el aspa, pero lo está retornando, y eso va a provocar que el refrigerante no se condense. Al no condensarse, pues vamos a tener problemas de capacidad de enfriamiento, que cuando haga demasiado calor, el usuario sienta que el equipo no está dando lo que es necesario, no está abasteciendo con el frío para mantener un confort al interior. Pero ¿cuál es el problema? Pues que el refrigerante está pasando sobrecalentado, no está haciéndose un proceso de subenfriamiento, y cuando va al capilar, 80-90% del refrigerante va líquido, 10-20% va a vapor, se expande, pero como el vapor no se expande, pasa caliente junto con el líquido y empieza a haber bajas
intercambios de temperatura entre el interior y la inyección, ¿sí? Es muy importante la seguridad para el técnico, inclusive para la persona que manipula los manómetros, pues en teoría debe ser el técnico o el ayudante, utilizando válvulas de seguridad. Una válvula de seguridad te puede evitar la mala experiencia de una quemadura por el refrigerante. Recuerden que cuando quitamos el manómetro, ya que el equipo está trabajando, tenemos 120, 130 libras, y el refrigerante que tiene de la válvula o del pivote del puerto de carga o del puerto de revisión junta un refrigerante hasta el manómetro. Entonces cuando tú quitas la válvula, vas a soltar ese refrigerante de un golpe y te puede quemar, ¿sí? Puedes sufrir lesiones en los dedos. Con ese tipo de válvulas, tú cierras, es poco el espacio que hay entre la válvula y el pivote, y es menos el gas que se tira. Ya que lo retiras, puedes abrirlo con facilidad y dejar salir el gas que quedó en la manguera, pero ya lo haces tú con más cuidado, ¿sí? Muchas veces por andar apurados ahí no lo agarramos bien, no lo podemos juntar. Muchos ya saben o ya tienen la experiencia de que te recargas, sueltas y de un golpe sacas la manguera y ya no tienes ese riesgo de sufrir una quemadura. Pero lo mejor es incluir las válvulas de seguridad, ¿sí? ¿Qué no debe llevar tu equipo Duventus, tu condensador, tu instalación? Cables con entorches o con empalmes. Llámese cable de señal para que se mande el voltaje de condensador a evaporador o de evaporador a condensador, dependiendo de cómo sea el tipo o el modo de trabajo del equipo, ya sea on-off o inverter. Llámese la alimentación eléctrica, ¿sí? No solamente debe llevar su térmico independiente, también debe de ser un cable acorde a la capacidad de la potencia que va a generar el equipo. Volvemos a recordar las normas. En el artículo 430 del proceso de instalación o de la instalación eléctrica para el equipo de aire acondicionado y refrigeración, nos dice que debemos de tomar en cuenta el RLA del compresor, el RLA del motor del condensador y el RLA del motor del evaporador. Todos esos se suman y con ese RLA tú puedes sacar un cálculo para un cableado, porque es un equipo que se va a usar continuamente. Cuando un equipo se usa más de 8 horas diarias, debe de considerarse como un equipo de uso continuo y las condiciones de selección del cableado cambian. Entonces hay que respetar ese calibre que alimenta el equipo, que está, o la fuerza, como le llaman algunos técnicos, lo que es la alimentación eléctrica. Y en el caso de la señal, que es una distancia controlada, pues mantener el cable íntegro de extremo a extremo, ¿sí? En el caso de hacer un entorche o una añadidura, pues usar los métodos de conexión de cable punta a punta, pero lo más recomendable es usar un solo tirón de cable, ¿sí? Para evitar problemas futuros, fallas en los entorches, que se llenen de sarro, que les entre humedad porque los ponen junto con el kit de instalación y el kit de instalación genera humedad, y todo eso puede provocar un cortocircuito que a la larga puede provocar un accidente, ¿sí? En el caso del equipo inverter, hay un sensor en la parte exterior que ayuda al equipo a ajustar su funcionamiento en base a la temperatura exterior. Ese sensor debemos de cuidar la orientación. Si a ese sensor le da el sol directo todo el día, en vez de sentir la temperatura ambiente, va a sentir la temperatura de irradiación del sol. Y eso va a provocar que el sensor crea que el equipo está trabajando a 50 grados centígrados, en vez de detectar la temperatura ambiente, que puede ser de 42 o de 44 grados centígrados. Háblese de cuando está el calor más fuerte, ¿no? El verano que está intenso. Entonces, ahí en los equipos inverter no solamente hay que cuidar el viento dominante, también hay que cuidar que a ese sensor le dé la menor cantidad de luz
directa de bombardeo del rayo del sol para que esté trabajando con una temperatura ambiente. A pesar de que esté adentro de un protector, de que esté adentro de una manguerita de protección, debe de estar la mayor parte del tiempo al sol, perdón, a la sombra, para que no le dé el sol pleno y no esté detectando una temperatura que vaya a hacer que gobierne al compresor porque crea que hay alta condensación, que vaya a hacer que gobierne al motor del ASPO porque cree que hay baja condensación y empieza a pedir más revoluciones, y va a hacer que el equipo esté trabajando de forma errática. Acuérdense que los inverters, los sensores son una parte muy importante para mantener o para darnos un ahorro de energía promedio de entre el 55 y el 60%. ¿Sí? Un proceso vital. Podemos hacer una buena instalación del evaporador, el lugar óptimo. Podemos colocar el condensador en el lugar óptimo, colocar el kit de instalación, buen torque, aislar las líneas, buena instalación eléctrica. Pero si mi proceso de vacío no cumple con estos parámetros en micrones, vamos a perder capacidad de enfriamiento. ¿Sí? Acuérdense que el que ocupa el vacío es el aceite con el que trabaja el compresor. Ese aceite, que es altamente higroscópico, con cualquier porcentaje de humedad dentro del sistema, va a empezar a hacerse ácido. Y ese ácido va a corroer la bobina o el recubrimiento de la bobina del compresor. Y va a empezar a haber descargas de corriente a la carcasa hasta que se aterrice el compresor. Va a empezar a contaminar el refrigerante. Y como no va a haber capacidad de condensación, en el condensador acuérdense que pasa de vapor, alta presión, alta temperatura, a líquido, alta presión, alta temperatura. Esa parte de pasar de vapor a líquido no se va a hacer plenamente porque hay un gas no condensable, hay un contaminante que no permite que el refrigerante pierda calor y pase de gas a líquido. ¿Por qué? Porque hay humedad en el sistema, porque quedó humedad en el sistema. Lo mejor es medirlo, no por tiempo, sino por micrones. Y ahí tenemos que invertir un poco de billete, de lana, para comprar un vacuómetro. Muchos técnicos nos preguntan, ¿cuánto tiempo hay que darle de vacío a un equipo de aire acondicionado? El tiempo es relativo a la humedad que está en el ambiente al momento que tú estás haciendo tu instalación. Si la humedad es del 60%, tu tiempo de vacío puede durar hasta 60 minutos. Si tu humedad es del 20%, tu vacío puede ser de 20 a 30 minutos. Si tu humedad es del 80%, tu vacío puede ser de hasta 60 o 90 minutos. Recuerden que cuando la bomba empieza a sacar, primero saca el aire, luego saca la humedad, porque hace que la humedad hierva a temperatura ambiente, y a lo último saca los gases no condensables. Cuando el manómetro marca las 30 pulgadas de mercurio, o las 29, perdón, porque no llega a las 30, ahí en esa parte es donde están cerca de 1000-1500 micrones, de los 29 a los 30. Nunca vamos a tener un vacío absoluto, por eso mínimo 250 micrones, que va a ser muy cercano a los 30 pulgadas de mercurio. Y eso va a ayudar a que el equipo tenga un proceso de enfriamiento de manera exponencial, ¿sí? Hay técnicos que se ayudan con el nitrógeno. Meten nitrógeno, prueban fugas, sacan el nitrógeno. Como el nitrógeno es un gas inerte que no pasa nada si lo dejo escapar a la atmósfera, hago mi proceso de vacío, ayudo a que salga el gas no condensable, la humedad, y ayudo a hacer una atmósfera interna en el sistema que sea casi un 99.9% seca, sin humedad. Y eso ayuda a que el aceite no se contamine, ayuda a que el aceite no contamine el refrigerante, y el refrigerante adquiere una capacidad de enfriamiento que realmente ayuda al equipo a ser más ahorrador todavía, ¿sí? Entonces,
Esta parte del vacío no es una necedad de las marcas, no es una necedad de los fabricantes, es una necesidad para que el equipo trabaje de forma eficiente, ¿sí? Vacuómetro, manómetro, bomba de vacío. Ese debe ser parte del kit de instalación de un técnico profesional, ¿sí? Aquí es donde entra otra herramienta que usamos mucho, que es la bomba de vacío. Una bomba de vacío debe de tener su aceite entre más claro, más limpio, más puro. Entre más oscuro, vas a tardar más tiempo de hacer vacío. Aunque tengas tu vacuómetro, tu manómetro bien cuidadito, si tu bomba no está con un aceite limpio, no vas a ayudar a que se haga un proceso de vacío eficiente, ¿sí? Entonces hay que cambiarle el aceite. La mayoría de los fabricantes de bombas piden máximo 50 horas de trabajo por cambio de aceite. Hay técnicos que se lo cambian cada vez que hacen un vacío. ¿Por qué? Porque ellos saben que el tiempo es oro. Y si el vacío va a durar 40, 50, 60 minutos, pues están perdiendo tiempo para hacer otros trabajos. Y eso impacta directamente al bolsillo del técnico. Entonces le inviertes un poco a tu herramienta para hacer un trabajo profesional y hacerlo rápido, ¿sí? Entonces consideren esa parte del mantenimiento a su bomba de vacío con los cambios de aceite para que así puedan tener un proceso de vacío perfecto, ¿sí? Considérenlo, chequenlo, estén revisando paulatina cada vez que hacen una instalación, cada vez que le retiran la bomba. Si pueden guardarlo en un lugar que no esté expuesto a la humedad, mejor. Hay muchos que la agarran y la tiran atrás de la caja del carro y ahí la dejan todo el día, en vez de guardarla en su cajita de herramientas, tenerla cuidada, más que nada. Y eso es en general, toda la herramienta de un buen técnico debe tener, debe estar muy bien cuidada. Cuando es profesional, se ve en el kit de herramientas que trae, ¿no? ¿Cómo lo ven, jóvenes? Este fue parte del módulo 8, ¿sí? Déjenos sus preguntas, sus comentarios, les vamos a dar respuesta en estos días para poder seguir trabajando con ustedes y con toda confianza. Recuerden que para nosotros es muy importante su interacción. Si no estuvieron presentes ahorita en vivo, recuerden que la transmisión se queda el fin de semana, se queda viernes, sábado, domingo, lunes. El martes pues ya la retiramos y ahí ya perderíamos lo que es el derecho a poner el código directamente y nos tendríamos que ir a la recuperación, como les decía al inicio. Pero pues lo ideal es que ustedes lo vean en tiempo, puedan darse el tiempo, puedan darse esos minutos de espacio para poder ver la información que les compartimos y debatirla con nosotros, claro está. Entonces, ayúdenos con sus comentarios, cualquier duda que tengan le vamos a dar respuesta y nos vemos en 15 días con el módulo 9 de lo que es el proceso de instalación. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Roberto Lozanilla, gerente de Producto de Garantías en Duventus. Recuerda que para Duventus lo más importante es tu capacitación y tu profesionalización. ¿Sale, señores? Entonces, nos vemos en 15 días. Hasta pronto.